Vamos ahora a noticias internacionales. 9:17 está con nosotros Isel Guerra con la última actualización en horas intensas en Medio Oriente en la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán. Así es. ¿Cómo estás, Seba? Y con efectos que ya se ven, por cierto, en los mercados También en estas horas de día jueves con los precios de la energía. El petróleo, así como también el gas licuado, por estas horas se transa a niveles que han aumentado muchísimo respecto de las semanas anteriores, y todo esto en medio de ataques que se han visto precisamente en el Golfo Pérsico en estas últimas horas. Bueno, ¿qué ha ocurrido, por ejemplo, con el crudo Brent, que a esta hora se cotiza a $114, un aumento del 6,41%, cuando ya el día de ayer cerraba $107, un aumento notable, por cierto. A eso además se suma también la situación con el gas, que se transa a $3,17 en un aumento del 3,46% aproximadamente. ¿Por qué estas cifras, Seba? Bueno, más bien a raíz de ataques, entre ellas en la imagen que ven ustedes allí en pantalla, de lo que ocurría en estas últimas horas en South Pars. Es un yacimiento de gas natural, el más grande del mundo, ¿no? Que era objeto de un ataque el día de ayer, que pertenece a Irán precisamente, pero el complejo más grande, o la zona donde está ubicada, por cierto, estos yacimientos de gas están bajo la compartición, ¿no?, con Qatar, y donde, si bien Irán aseguraba que ya estaba bajo control este incendio a raíz del ataque del día de ayer, bueno, Irán hacía lo suyo y lo propio y lanzaba órdenes de evacuación a diferentes ubicaciones energéticas estratégicas en diferentes zonas de Medio Oriente, en Qatar, en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos, y eso llevaba finalmente a que las horas siguientes, Seba, se llevaran a cabo ataques contra el principal centro energético de Qatar. Estamos hablando de Ras Laffan, donde allí misiles impactaron 2 veces aproximadamente, y claro, donde Qatar precisamente reportaba daños considerables a raíz de ese ataque en represalia de parte de Irán. Y eso es lo que generó más preocupación, el concepto que ocupa, daños considerables. No se trató de un ataque aislado, de fácil solución. Estamos hablando aquí de la instalación de Qatar, de la planta de procesamiento, de distribución y transporte de gas licuado más importante del mundo. Cerca del 20% del consumo global se produce allí, y es una fuente directa de abastecimiento para países asiáticos bien importantes. Pakistán, por ejemplo, consume el 100% de su gas licuado, proviene de Qatar. Para entender la envergadura de estos ataques, y que confirma además, Isel, que Irán está decidido a llevar esto a una guerra económica con consecuencias globales. Sí, exactamente. A esas naciones, por cierto, Pakistán, Bangladesh, India, no son las naciones más afectadas, pero no las únicas, evidentemente, a raíz de lo que ha ocurrido en estas últimas horas en Qatar, con este centro, ¿no?, de, ojo, es transporte, procesamiento e instalación, es gigantesco, y como tú bien señalabas, abarca una parte importante, por cierto, del suministro de gas licuado del mundo, pero además tiene otros elementos, Ras Laffan, fertilizantes, por ejemplo, se produce urea y amoníaco, azufre también. Ojo, porque aquí también se habla de que el 25% del procesamiento mundial de helio, responsable también de la fabricación de los microchips, también se produce en esta planta. Así que es importante también, por cierto, el golpe que en este caso da Irán en este ataque. Los coletazos son, yo creo, insospechados todavía, porque el efecto dominó que tiene es muy grande. No se trata solo del gas licuado en particular, en los fertilizantes, los precios de alimentos, etcétera, puede generar un efecto dominó súper importante. Y hay un tema bien relevante, Isel, también, que tiene que ver con cómo funcionan estos mercados que tienen encadenamientos globales. El gas licuado que se produce ahí va principalmente a Asia, ¿cierto? Exacto. Pero los asiáticos tendrán que ir a buscar suministro a otra parte del mundo y en otros mercados que están más lejos quizás, pero que finalmente les garanticen el suministro que necesitan para que la economía siga su marcha. ¿Y aquí voy con esto? Que no porque Chile no compre en el mercado del Golfo Pérsico, eso no significa que nos veamos afectados, porque el precio global tiende a aumentar. Nosotros importamos principalmente desde Estados Unidos, más del 80% del gas licuado, pero evidentemente que ese gas licuado de Estados Unidos lo va a querer también Pakistán, Bangladesh y otras naciones, que estarán dispuestos a pegarse el pique, digamos, a Estados Unidos, dando una vuelta más larga para ir a pagar por un gas licuado a mayor precio. Es decir, el efecto va a ser global. Sube el precio del gas licuado en más de 20% en un par de horas nada más. Sube el precio del petróleo también, del petróleo Brent. Y todo eso va a durar por un buen tiempo. Las consecuencias se van a sentir por semanas, si es que no meses,
en la medida que esta guerra se va alargando. Claro, una guerra que lleva 2 semanas y medias, pero que ya hemos visto los efectos notables que ha tenido, por cierto, en el aumento del crudo, del petróleo, por ejemplo, en Estados Unidos, que no existe la idea del MEPCO, ¿no? Como existe en nuestro país. Efectivamente, allá las gasolineras se ven impactadas directamente, ¿no? Y sus precios, por cierto, reflejan la realidad que está atravesando Estados Unidos y también, por cierto, el contexto global. Y lo que planteaban aquí algunos analistas con algunas revisiones de informes de las últimas 5 semanas, te diría, Seba, es que el precio del combustible en Estados Unidos había subido en promedio $1, de 2,92 aproximadamente para antes del inicio del conflicto. Ahora ya estaba en 3,80, por ejemplo, en promedio en algunas zonas del país norteamericano, y eso evidentemente es un aumento de, podríamos decir, haciendo el cambio, ¿no?, a nuestra moneda local, de aproximadamente 900 pesos, ¿no?, en solo cosa de semanas. Y ojo, porque no solo son estos ataques que hemos estado hablando en estos últimos minutos, también lo más reciente en Riad, 12 refinerías que están ubicadas en la capital saudí, ha llevado incluso a esta nación a advertir que se reserva el derecho a emprender acciones militares, y con ello también en Kuwait, una refinería de petróleo, Mina Al-Mahdi, también durante esta jornada se reportaban ataques que no dejaban heridos, pero que evidentemente aumentan las preocupaciones respecto de cuál va a ser finalmente el tope que va a tener esta guerra reflejada en los mercados. Una guerra que ya se convirtió en un conflicto regional, sí. Definitivamente. Irán ha optado por escalar esto a una guerra regional, que se convirtió en una guerra económica también, por el control que está ejerciendo Irán sobre el estrecho de Hormuz para la circulación de combustible y de gas licuado, por los ataques a estas refinerías, como ya decíamos. O sea, la estrategia iraní parece estar dándole ciertos resultados, al menos por las disrupciones globales que genera en la economía. Y ponen aprietos al final en una situación súper compleja a Estados Unidos. Exactamente. Muy difícil, porque los precios del petróleo y de los combustibles en Estados Unidos tienen un peso, diría yo, desde el punto de vista de la opinión pública, súper importante. Es como un tema muy sensible, ¿o no? De todas formas, es un tema sensible para los estadounidenses. De hecho, sin duda, lo vimos en su momento, ¿no?, con declaraciones de Donald Trump, donde hasta cierto punto se interpretaba, buscaba poner paños fríos también a una subida que habíamos visto hace algunos días atrás. Pero independiente de eso, Seba, de todas formas el presidente de Estados Unidos ha mantenido también su mensaje bastante firme contra Irán. ¿Por qué? Porque incluso ha amenazado con destruir precisamente este yacimiento de gas que estábamos hablando anteriormente, el de South Pars. A esa misma línea señalaba, ¿no?, que él destruiría masivamente la totalidad del yacimiento a menos que Irán detenga sus ataques contra naciones de la región, entre ellas Qatar, por ejemplo. ¿Qué ocurre también, Seba? Es que en esta publicación de Truth Social dijo Trump que él no sabía nada sobre estos ataques a South Pars, lo que de todas formas plantea varias incógnitas sobre cómo Israel atacó sin consultar a Estados Unidos respecto de una acción de estas características que finalmente ha llevado a esta escalada energética que hemos visto en estas últimas horas. ¿Y por qué planteo esto? Porque al menos CNN tiene fuentes que señalan que este ataque efectivamente fue en coordinación con Estados Unidos, desestimando la premisa que planteaba Donald Trump a través de su red social en Truth Social, de que supuestamente Israel había atacado a Irán, particularmente hasta yacimiento de gas, sin la consulta de Estados Unidos. Lo cierto también, y ya para ir cerrando este tema en específico, recientemente ha salido un artículo en The Economist de parte del ministro de Relaciones Exteriores de Omán, que plantea que la guerra que está actualmente en curso en Medio Oriente es el mayor error de cálculo que ha enfrentado la administración de Donald Trump. Súper interesante ese artículo porque él jugó un rol diplomático bien importante en la previa de la guerra, tratando de evitar el conflicto. Fue, entiendo, un protagonista en esas negociaciones, corrígeme si me equivoco, Isel, pero tiene conocimiento de causa, en definitiva, de la agenda diplomática que están llevando Irán, Estados Unidos e Israel en ese proceso de negociación. Y lo que dice además en el artículo es que la agenda de política internacional, de política exterior norteamericana, como que ya no estaría en manos de Estados Unidos realmente. Exacto. Deslizando que está en control de Israel. Exactamente. De hecho, esa es otra de las premisas fundamentales detrás de este artículo.
habla de que aparentemente Israel habría convencido a Estados Unidos de iniciar esta guerra, planteando que, según señala, por cierto, el ministro de Relaciones Exteriores de Man, iba a ser una guerra fácil de ganar para Estados Unidos plantea en este artículo el convencimiento de Israel, algo que ya se había deslizado, por cierto, y ese es nuestro siguiente tema, de parte de este alto funcionario que renunció esta semana a la administración estadounidense. Estamos hablando del director del Centro Nacional Antiterrorista, Joe Kent, quien anunciaba su salida el martes recién pasado, donde dejaban claro que estaba en contra de cómo Estados Unidos estaba llevando a cabo sus acciones en Medio Oriente, y donde también él deslizaba precisamente que Israel había llevado a cabo algún tipo de influencia en la decisión norteamericana. Bueno, ¿qué se ha conocido respecto de este caso? Y que aparentemente estaría siendo investigado por el FBI, y todo esto a raíz de lo que plantean algunos reportes de medios estadounidenses habría sido la filtración de algún material sensible, altamente clasificado, aunque ojo, también hay que hacer allí el alcance. Lo que plantean estos mismos medios es que esta investigación habría sido antes del anuncio de la salida de Joe Kent a inicios de esta semana, pero de todas formas, te diría, Seba, es un factor adicional para considerar también, por cierto, en la salida de esta figura. El primer alto cargo que abierta y públicamente desafiaba a la administración norteamericana, señalando que no estaba a favor, por cierto, de las acciones que ha estado tomando Estados Unidos, pero de todas formas esta información de que el FBI estaría llevando a cabo esta investigación sigue siendo un giro dramático en medio de esta salida, ¿no? Y ojo, porque también dio una entrevista al comentarista de derecha Tucker Carlson, quien planteaba que habían voces disidentes que fueron efectivamente excluidas del proceso del inicio de esta guerra, lo que señalaba aquí Kent. A muchos de los principales responsables de la toma de decisiones no se les permitió venir a expresar su opinión al presidente. No hubo un debate constructivo, planteaba él. Respecto del origen, del inicio del conflicto, bueno, aquí también señalaba Kent, no existía ningún tipo de información de inteligencia que dijera, cito textual, oigan, tal día, como sea el 1 de marzo, los iraníes van a lanzar un gran ataque sorpresa. Y planteando respecto a Israel, bueno, Israel obligó a Trump a tomar esta medida, según plantea aquí, por cierto, Kent, en medio de lo que han sido también la crítica más explícita, más directa y abierta de parte de ahora ya un ex funcionario respecto a las acciones que ha estado tomando Estados Unidos. Vamos a avanzar en esta revisión internacional, vamos a cambiar de tema, vamos a dejar Medio Oriente en este momento para hablar de la felicidad. A ver, un cambio drástico, me gusta. Totalmente un cambio drástico, y con Finlandia, que por noveno año consecutivo es el país más feliz del mundo, que por lo demás es un récord, Seba. Ninguna otra nación había estado tantas veces en el podio, en el primer lugar, que ojo, también comparte con naciones vecinas. Islandia, Dinamarca son las otras dos naciones que están dentro del top 3 de los países más felices del mundo. Un sondeo que realiza el Centro de Investigación de Bienestar de la Universidad de Oxford con el Centro Gallup en este informe anual sobre la felicidad global. Y aquí, claro, con Finlandia, que es la nación más feliz del mundo, pero que, ojo, también tiene algunas otras sorpresas. Costa Rica en el cuarto lugar, la mejor posición jamás alcanzada por un país latinoamericano, pero la verdad es que es el único, porque después vienen naciones del hemisferio norte, Suecia, Noruega, también completan ese listado. Y atención con este dato, Israel está en el puesto número 8 dentro de las 10 naciones más felices del mundo. Aquí se le pide, por cierto, en esta evaluación mundial a participantes responder y evaluar sus vidas utilizando una especie de imagen de escalera del 1 al 10, qué tan feliz te consideras en algunos aspectos. Factores, por ejemplo, Seba, el PIB per cápita, la esperanza de vida, la generosidad y percepciones de libertad y de corrupción. Y esto se basa en un promedio de 3 años para que no influyan hechos específicos como un conflicto o algún estallido que pudiera ocurrir en ese año. O sea, es un promedio de los últimos 3 años y eso finalmente moldea la imagen de los países más felices del mundo. Oye, no es tan sorpresivo tampoco el top 3, ¿no? Sí. O sea, son países que tienen estados fuertes, estados de bienestar muy armados, que garantizan un piso mínimo de acceso a las necesidades más básicas. Sobre eso la gente va construyendo sus propios proyectos personales y que han trabajado este tema, yo creo, de alguna forma
en serio, digamos, ¿no? Claro. Entendiendo no solo el crecimiento económico como un objetivo, sino también el bienestar en un sentido mucho más amplio. Sí, de todas formas, y teniendo en cuenta además las otras naciones que también contemplan y complementan este listado, evidentemente, ¿no? Ahí hay un rol que tiene el Estado precisamente en garantizar ese bienestar. ¿Se estarán preguntando en qué posición está Chile? Bueno, estaba revisando el ranking, hay 147 países revisados. No sé si tú tienes alguna apuesta, Seba, en qué posición está nuestro país. Nuestro país, chuta, qué difícil. Yo diría, puede ser a grosso modo, top 50. De hecho, sí, estamos en el puesto número 50 dentro justo, de esta encuesta de felicidad global mundial. Mira, no está tan mal, ¿no? Muy bien acertada y se va afinado con la realidad del país. Gracias, Isel. Que estés muy bien. bien, nos Nos vemos. vemos.